Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects presentado por Sami Halawa para la web visualkey.net. En este nuevo tutorial vamos a aprender cómo realizar una escena nevada, como la que presenté en mi proyecto que denominé Invierno, ¿no? Que seguramente podéis, si no lo habéis visto, lo podéis ver al lado de este tutorial, el trabajo en sí. Y se basa nada en cambios de cámara de una especie de escena que tiene nieve, tiene una especie de bolitas colgando, árboles, tiene montañas nevadas. Es una escena nevada, sí. Por supuesto no pretende ser nada fotorrealista. Esta escena está bien, no pretende ser fotorrealista. Y simplemente trata algunos aspectos importantes, pues otros ya están muy vistos si habéis seguido mis tutoriales. Lo más importante que vamos a ver en este tutorial van a ser la composición tridimensional por capas, pero composición vectorial. Vamos a ver la potencia de los vectores, como este árbol, en After Effects. Asimismo vamos a ver cómo realizar estas partículas que simularían la nieve. Eh, y sobre todo lo más importante también sería, que os lo voy a enseñar a ver si aparece un poquito aquí antes, las vamos a utilizar expresiones, bastantes expresiones, además con funciones trigonométricas para crear animaciones como estas pequeñas polillas que pueden verse aquí arriba, que se mueven, así como los péndulos que harían estas bolas, que harían de péndulos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo realizarlas todo eso en movimientos automáticos con expresiones, como estos péndulos que os enseño aquí. Antes de empezar nada de esto, puedo enseñaros si es un poquito la composición en sí. La verdad es una composición bastante grande. Os enseño aquí la línea de tiempo. Tenemos muchos elementos, sí. Pero bueno, no están todos animados, son elementos simplemente de composición que luego tampoco necesitan demasiado cada uno. Pero bueno, sí que acumulan algo de RAM en el ordenador, por lo tanto sí que mejor cerrad las demás aplicaciones en este tutorial porque vamos a trabajar con bastantes elementos. Asimismo puedo enseñaros también la escena. La escena es completamente dodimensional, o sea, no tiene elementos tridimensionales. Eso sí, están colocados en un espacio tridimensional, pero los elementos son todos planos. Si lo vemos de un lado podemos ver que todos son, hasta las nubes, son elementos planos. Fijaos, los montes son planos, se ve el espacio entre ellos, hasta del fondo y el degradado y el patrón y todo, las bolitas y tal. Incluso, bueno, ahora no he activado las partículas porque tardaría mucho en cargar. Y tampoco están todos los árboles, pero bueno, para que se vea un poco que no hemos hecho, digamos, trampas y es todo dimensional. Pero el resultado es bueno, ¿verdad? Y lo que importa al fin en estas cosas es el resultado, no cómo se ha conseguido. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco. Para este tutorial vamos a necesitar Adobe After Effects. Supongo que cualquier versión vale, aunque mejor que sea reciente. También utilizaríamos algo del plugin Trapcode Particular, la segunda versión, para crear la nieve, aunque tampoco pasa nada si no lo tenéis. Y también para tener todos estos elementos que nos los vamos a estar creando, he subido un visualkey.net, tenéis ahí al lado de este tutorial para descargar el paquete que tiene todos los elementos que vamos a utilizar para componer esta imagen, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a comenzar. Voy a crear un nuevo proyecto. No. Aquí vamos a crear, voy a ordenar un poco. Estándar, para que se ponga así bien. Y bien, bueno, vamos a empezar. Vamos a crear una nueva composición, que va a ser nuestra composición escena, en la que vamos a componer todo. A mí me gusta... Bueno, tampoco de verdad quiero hacer, para que no tarde demasiado en cargarse. Voy a utilizar este PAL. Supongo que estará bien, unos 30 segundos. No está nada mal, esta composición no está mal para ir componiendo y tal. Bueno, pues vamos a empezar con todos los elementos. Tenemos aquí... Lo primero, lo más básico de lo que tenemos que empezar es situando lo que serían todas las montañas, todos los montes y el fondo sobre todo, para poder yendo situando todo detrás de él, ¿no? Entonces vamos a importar aquí las cosas que tenemos en el paquete. En el paquete he diferenciado dos carpetas y un proyecto. Aquí tenéis el proyecto que os he enseñado antes, por si tenéis que mirar algo en él. Seguramente por los nombres de archivos es seguro que vais a tener algunos errores de que no se encuentran archivos y tal, pero bueno, lo que importa son los movimientos y todo, las expresiones y tal, y todo eso permanece inalterable.
En elementos vectoriales aquí tenemos árboles, montes y nubes. Montes y nubes, los dos los he creado yo en el programa Illustrator, Adobe Illustrator, y los árboles los he descargado de páginas gratuitas, que tienen vectores gratuitos muy buenos, la verdad, y que funcionan bastante bien. Los tenéis aquí y tal. Pero bueno, vamos a comenzar nosotros. Vamos a comenzar por los montes, situando los montes. Entonces lo que tenemos que hacer, vamos a irnos mejor que nada. Vamos a arrastrar, vamos a empezar con montes medianos y bola. Aquí tendremos en este paquete los tres montes medianos y la bola que vamos a utilizar después. Entonces vamos a arrastrarla aquí hasta nuestro panel proyecto. Vamos a pinchar encima de ella. Como podemos ver, tenemos aquí los tres montes y la bolita aquí, que vamos a utilizar después. Los tres montes y la bola. Pero como ahora nosotros lo que nos interesa es que estén separados, podemos hacer otra cosa, que es pinchar dos veces, buscarlo en nuestro equipo. Vamos a pinchar encima y en vez de importarlo así como material de archivo, vamos a poner composición capas recortadas. Le vamos a dar a abrir. Y entonces montes y bola, vamos a quitar este que tenemos antes, se nos habrán importado en una carpeta y aquí estarán separados todos los montes, el fondo importante también y la bola también, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar importando los tres montes. Estos tres montes vamos a importarlos a nuestro panel. Y vamos a hacer los tres tridimensionales, ¿vale? Genial, tenemos así los tres montes. Lo mejor será una vista personalizada. Las vistas personalizadas son bastante útiles. Y lo que vamos a hacer va a ser separar un poco los montes, para determinar cuáles son los que mejor vamos a utilizar y tal. Os recomiendo crear una nueva cámara también, que bueno, va a ser la cámara normal. La profundidad de campo de momento quitarla no nos va a ser útil de momento. Y 35 milímetros creo que estaría bien. Entonces aquí vamos a poder diferenciar. Ya vamos a ir poder diferenciando las distintas capas. Hay una que está un poco tapada, parece. Entonces vemos que hay una que está un poco tapada, la pequeña del medio. Podemos subirla un poco. Luego se pueden rotar esto. Luego vamos a poder ir haciéndolo como queramos. Mira que aquí está bastante bien. La podemos mover un poco para acá. Así. La podemos subir un poco. Si esto luego para darle... Vosotros podéis ser creativos y tal. Yo ahora simplemente para enseñaros un poco cómo funciona. Aquí incluso no se diferencia demasiado bien. Incluso si la ponemos así puede que llegue a ser mejor. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser importar sobre todo, que es muy importante, la primera, la que está frente a toda. Y esta es más importante, esta es recomendable que sea más grande, por lo tanto esta parte. Voy a pinchar dos veces y vemos que tenemos montes medianos y bola, que es lo que acabamos de importar. Y tenemos uno aquí que es monte frontal. Si lo importamos el monte frontal y lo ponemos debajo, el monte frontal es el monte que iría delante y tiene más longitud para abajo. Es más alto, entonces vamos a hacerlo tridimensional y lo vamos a traer aquí, al principio del todo. Vamos a colocarlo aquí. ¿Lo vemos? Algo así. Entonces vamos a irnos a cámara personalizada y aquí podemos definir un poco los valores, las distancias que va a haber entre ellos. Para que se cree el efecto tridimensional por ejemplo, cuando os lo enseño aquí, cuando baja la cámara, se puede notar un efecto tridimensional. Cómo suben estos, cómo funcionaría una capa tridimensional normal. Esto es debido a la situación que estamos dando y al espacio que vamos a dar entre las capas. Esto es muy importante. Entonces vamos a darle un espacio así, un espacio bastante que esté equilibrado. Técnicamente lo de detrás tiene que estar lo más lejano y luego esto más así. El espacio que le queráis dar depende de la profundidad y la distancia, sobre todo la que queráis simular que está cada capa. Pero bueno, ahora nosotros no nos va a ser... Fijaos qué bien está aquí. Y nosotros si ahora hacemos un panning con la cámara, vemos cómo funcionan como un espacio tridimensional. Cómo funcionan bastante bien como un tridimensional. Fijaos, con 4 capas así, con degradados y tal, hemos conseguido bueno, esto tan chulo, ¿no? Bueno, chulo, poco a poco vamos aquí. Entonces tenemos también aquí el fondo, es un fondo azul. Esto sí, perdonad,
El patrón que se repite en todos no lo he metido, pues lo metí así un poco para decoración. Si vosotros queréis poner algún patrón no tenéis más que buscarlo en internet y aplicarlo. Yo lo voy a hacer sin patrón en esta ocasión. Entonces vamos a crear un nuevo sólido que vamos a llamar background. Vamos a hacerlo tridimensional y bueno, lo vamos a colocar así, tridimensional. Vamos a irnos a la vista personalizada para saber dónde está cada cosa y lo vamos a poner detrás. Os recomiendo incluso dejar un poquito de espacio entre el background y la última capa, para que parezca que el cielo está más difuso, está más lejano. Y esta sí que es recomendable ahora. La escala la vamos a hacer bastante así grandecita. Luego ya podremos hacerla lo grande que queramos. Y no tenemos más que a este background. Le damos control de efectos y le damos a generar. Con el botón derecho, generar. Y le damos a pendiente. Yo os recomiendo una pendiente radial. Que comience, bueno, la pendiente la podemos definir ahora. Los colores y tal. Y ahora solo a definir los distintos tonos de azules que vamos a utilizar. Esto os lo dejo a vuestra elección. A mí ahora no me van a salir los chulos que me salieron aquí. Eran más celestes, me parece. Pero bueno, tampoco me voy a concentrar mucho en que me salga iguales. Vosotros lo buscáis y ponéis el cielo del color que pretendáis. Eso incluso está bien para poder que sea de noche o cosas así. Se puede hacer de todo. Y fijaos así con un degradado y ya tenemos nuestro fondo creado. Y así movemos la cámara, pues se mueve bastante bien. Y parece que todo va funcionando bien ya. Genial. Entonces vamos a ver otra vez el proyecto. Yo es que no me sé de memoria todas las cosas que hay. Entonces las voy mirando poco a poco. Podríamos empezar ahora a situar otra tarea que va a ser algo ardua también. A situar los árboles. Tenemos además varios árboles. En el paquete de árboles que podéis ver aquí en el paquete de archivos, en árboles os he metido un toon, 4 inorgánicos y 25 varios. El toon al que me refiero con el toon, tengo aquí el Illustrator abierto, es a este que no es fotorrealista tampoco. Es de los pocos que no es fotorrealista, porque luego los otros que os enseño aquí, estos sí que son más fotorrealistas. Y aquí este es el pack de los 25 que os digo, que son bastante útiles. Por supuesto no los vamos a utilizar todos, pero yo os los dejo por si vosotros queréis ambientarlos, utilizarlos para otra cosa, etc. Entonces vamos a ir importándolos al proyecto aquí. Vamos a crear una nueva carpeta para tenerlo más organizado, que se llama árboles. Árboles. Genial. Y vamos a arrastrar todos los árboles aquí. Como por ejemplo, los orgánicos vienen en capas. Hay un árbol por cada capa. El toon no. El toon lo podemos importar ya. Por cierto, el toon es un archivo EPS, que son archivos vectoriales, por si no lo sabíais. Y el 4 orgánicos, como os he dicho, sí que vienen en capas. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es pinchar 2 veces para importarlo. Árboles, y vamos a coger 4 orgánicas. Y lo cogemos en este caso como composición capas recortadas. Se importarán los árboles. La verdad es que los objetos vectoriales para las composiciones no fotorrealistas son muy útiles. Y entonces los vamos a meter aquí dentro de árboles. Genial, y ya tenemos aquí pues otros 4 árboles bastante útiles. De momento el otro paquete no lo voy a utilizar, porque no va a ser el 25 varios. En este sí que no vienen el 25 varios. No vienen separados. Entonces lo que tendréis que hacer va a ser importarlo y crear una máscara alrededor de cada uno de los que vais a utilizar, ¿sabéis? Pero bueno, no los vamos a utilizar ahora todos para no tardar demasiado. Entonces vamos a ir cogiéndolos. Vamos a ir cogiéndolos un toon, que es el primero que pongo. Fijaos, lo hacemos tridimensional. Y cogemos los otros 4. Los ponemos aquí. Y los hacemos todos tridimensionales. Antes de empezar a situar nada, vamos a aclarar unas cuantas cositas respecto al After Effects y demás. En las composiciones tridimensionales. En las composiciones tridimensionales deja de importar la posición en la que se encuentren las capas. Vemos que los árboles estos están arriba del todo. Sin embargo, se ven detrás de las otras. Esto está bien porque ya nos da realidad tridimensional y no se basa en la posición de capas.
Entonces esto lo que nos va a permitir es un poco, digamos, organizar mejor nuestros archivos, que no tengan que estar todos los árboles desperdigados y todos los montes distintos que uno ya no sabe ni lo que es cada cosa. Entonces lo que vamos a hacer antes que nada, los montes, que vamos a coger los 4 montes de aquí, vamos a pinchar en el botoncito, en cualquiera de estos 4 cuadraditos de colores, y vamos por ejemplo a darle un color naranja. Entonces los naranjas, para que visualmente se vea mejor, los naranjas van a ser los montes. Los árboles, pues más de lo mismo, cogemos los 5 árboles, le damos aquí y cogemos un verde a lo mejor de árbol. Y entonces ya sí se ve bastante mejor. Incluso para separarlos podemos utilizar otra técnica que me gusta a mí, esto os lo digo como un pequeño truco. Dado que esto es una de las cosas que me gustaría que tuviese el nuevo After Effects, poder agruparlo en una especie de carpetas como estas, pero aquí abajo. Pero como no se puede, lo que vamos a hacer va a ser crear objetos nulos, lo vamos a duplicar. Y entonces en este primer nulo lo vamos a llamar por ejemplo árboles. Y le vamos a poner así, unos guioncitos, digamos para que nos separen nuestro entorno de trabajo. Y esto montañas. Y los ponemos así. Esto es solo un truquito para, no sé, para dejar que todo esté un poco mejor organizado. Bueno, y después, además, incluso vemos que los colores que aplicamos afectan al color del cuadrado en el que están contenidos los árboles. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a situarlos. Ya son todos tridimensionales. Entonces vamos a coger la vista personalizada. El primer toon lo vamos a echar para adelante, sin que llegue a pasar así. Ya los ajustaremos de tamaño después. Y estos los vamos a repartir así por detrás. Espera, perdona, que me parece que es que no he visto este bien. Bueno, los tenéis que ir repartiendo más o menos. Ahora vemos un poco los trucos para que parezca perspectiva así, que parezca que estén más lejos o más cerca y darle más amplitud a nuestra escena. Y los podemos ir moviendo. Tenemos otro aquí. Y entonces más o menos aquí. Nos vamos a nuestra cámara activa. Vamos a alejar un poco nuestra cámara. Vamos a alejarla un poco así. Y lo que tenemos que hacer, da igual que aquí se vean los bordes, los solucionaremos ahora. Vamos a coger por ejemplo el primer toon, lo vamos a echar hacia atrás con la Z hasta que lo atraviesa ahí. Y no tenemos más que hacerlo así un poco pequeño. Y lo colocamos aquí arriba. Se le puede hacer más zoom. Bueno, ahora como estamos con estos elementos tampoco pasa nada. Y vamos a ir así, vamos cogiendo los distintos árboles. Este imaginemos que lo queremos en el tercer monte. Pues no tenemos más que ese sería el primer monte. Entonces este sería el segundo monte. Y esto para que los vayáis situando poco a poco. Y este lo hacéis más pequeño, pues el monte está más lejano. El último árbol que vamos a poner al fondo del todo lo hacemos este sí más pequeñito, mucho más pequeñito. Y la colocamos al fondo del todo. El fondo del todo es más o menos por ahí. Lo colocamos así. Y este que tenemos aquí al lado lo colocamos en la... Fijaos, perdonad, es que parece que hay uno de más. Lo podemos colocar al fondo también. Bueno, y esto es un... Sé que esto no es muy entretenido, pero bueno, esto es lo que hay que ir haciendo para luego componer todos nuestras escenas. Este lo hacemos un poco más grande. Y este que hay aquí escondido debajo, a ver si lo encuentro. Este de aquí lo ponemos en el segundo, lo podemos poner incluso aquí. Recordad seguir la regla de la perspectiva, que lo que está más lejos es más pequeño. Y esto es muy importante a la hora de componer. Y lo metemos ahí más o menos. Si lo hacemos colisionar y que atraviese con los montes, es fácil saber dónde están. Es la mejor manera en vez de estar moviendo la cámara. Si lo hacemos que colisionen, podemos saber mejor dónde están. Ahí. Se pueden situar y luego ya se les da tamaño desde la cámara. Está normal. Así. Bueno, pues más o menos ya hemos compuesto nuestra
nuestra escena. Vamos a hacer un poco de zoom de cámara, así, para que esté bien. Y vamos a hacer una especie de paneo, a ver qué tal funcionaría. Vemos que funcionan tridimensionalmente, funcionan bastante bien los árboles. Pues el que está más cerca se mueve más y los lejanos se mueven menos. Entonces la escena ya se va apareciendo. Como podéis observar, yo en mi proyecto lo que hago es darle a todos los árboles les doy color blanco. Todos los elementos tienen color blanco excepto el fondo azul y el degradado de los montes. Esto es más que nada estético, pero bueno, lo podéis hacer vosotros también si queréis. Seleccionamos todas las capas, le damos a generar con el botón derecho en control de efectos, generar, y le damos relleno y le ponemos un relleno blanco y ya tienen fondo blanco. Esto le da como, no sé, como más estilo, ¿no? Pero bueno, esto ya depende de cómo queráis la escena, como he dicho. Bien, pues esto más o menos lo tenemos ya. Ya lo tenemos. Os iba a decir el truco para que se alarguen estos en vez de estar repitiéndolos y tal, porque vemos que se quedan ahí un poco cortos. Se puede utilizar una cosa que se llama repe. Podéis buscarlo como repetile. Sí, repetile. Y entonces se lo podemos ir aplicando. Vamos a aplicárselo primero al monte que tenemos más al fondo, para que se pueda ver, porque con el de fondo siempre se ve bastante mejor. Y se lo aplicamos a este del fondo. Vamos a poner tiling, lo vamos a poner en unfold. Y entonces aquí lo podemos expand right. Lo podemos expander hasta la derecha y hasta la izquierda. Y esto nos permite expanderlo todo el rato igual. Como vemos, a veces se quedan una especie de líneas. Estas líneas, la mejor forma de ocultarlas luego con algunos sólidos, porque la verdad es que he mirado yo aquí y no me... Este plugin tampoco me gusta demasiado, ¿no? La mejor forma de hacer esto es manualmente, duplicarlo manualmente. Pero bueno, por comodidad, ¿veis? Salen cosas muy raras. Por comodidad lo mejor que podemos es hacer esto, y luego si no queréis estas líneas, que son un poco incómodas, lo duplicáis manualmente. Entonces lo expandemos right, lo expandemos left. Vamos a poner cámara 1 para poder verlo. Nos alejamos así. Esto de tenerlos bastante largos están bien para luego darnos más amplitud en el movimiento de la cámara. Y vemos como mágicamente además se van expandiendo así. Copiamos este y se lo aplicamos a los demás. Lo copiamos y con control V se lo vamos pegando a los demás. En el monte frontal creo que tampoco tiene mucha utilidad, porque el monte frontal tiene un pequeño problema aquí a la derecha. Entonces no le da la línea, resulta menos realista, ¿no? Pero bueno, esto es para, como ya os he dicho, la mejor forma es hacerlo manualmente. Esto es solo para salir un poco del paso. Además, los clones que se han creado también se comportan de forma tridimensional. Y la verdad es que esto pues ayuda bastante. Lo ponemos así. Cogemos nuestra cámara y le damos un poco, lo rastreamos, lo acercamos un poco. O se puede ver como un pequeño geyser o algo así. Bueno, hay que tener imaginación, ¿no? Siempre es lo que digo en estas cosas: si no se tiene imaginación, malo. Bueno, pues una vez que tenemos ya esta escena creada, podemos ir viendo que ya se va pareciendo bastante a nuestra escena. Las partículas va a ser lo último que vamos a añadir. Ahora vamos a añadir otra cosa, que lo que considero yo también muy... que le da un poco, sí que le da algo de magia a la escena, que son esta especie de bolas colgando de un hilo, que se mueven como un péndulo y con un movimiento bastante bonito, ¿no? Había otra escena de un plano corto de estas, no me acuerdo dónde están ahora. Vemos que aquí se puede ver claramente cómo se mueve como una especie de péndulo. Aquí está. Esta es la escena en la que se ve más claramente. Entonces vamos a crear este elemento. Para crear estos elementos, lo mejor que podemos hacer, mejor que procomponer, es aplicárselo en la misma... Luego os digo por qué. Es aplicárselo en la misma capa de tiempo, en la misma línea de tiempo del proyecto general. Ahora os digo lo que acabo de decir, que ha sonado un poco así. Bueno, aquí tenemos la bola, que con los montes nevados y bola capas,
los montes medianos, y entonces la tenemos aquí, la podemos aplicar aquí arriba del todo. Es una bola, como vemos, bastante sencilla, pero que pega con el aspecto minimalista de la escena. Entonces no tenemos más que coger la bola. Le hice el palo, en este caso no lo tiene demasiado largo, luego con un pequeño sólido se puede alargar el palo. En este caso tampoco lo voy a alargar demasiado. Luego ya lo podéis hacer vosotros si queréis. Entonces tenemos ya aquí las bolas, no tenemos más que duplicarlo y hacerlo que se mueva directamente. Bueno, hacerlo que se vaya moviendo durante toda la escena. Pero lo primero que vamos a hacer antes que nada es animarlo. Entonces le vamos a dar aquí al circulito de solo. De momento no está tridimensional ni nada, vamos a dejarlo solo. Para animarlo bien vamos a coger la herramienta de panorámica trasera y el punto de anclaje lo vamos a subir al límite, para que parezca que está desde ahí. Esto es lo mejor. Y ahora no tenemos nosotros más. En este caso no tenemos más que vamos a coger. Lo que tenemos que mover ahora es la rotación. Vamos a hacerlo ahora sí tridimensional. Vamos a acercarlo a nosotros. Lo hacemos tridimensional para poder mirar la tercera rotación también, que en el fondo nos va a interesar mucho, que va a ser la rotación Z, que es la que va a hacer que se mueva en un plano paralelo a nuestro punto de visión, ¿no? Entonces le vamos a dar a R de rotación y la que tenemos que mover es esta, la rotación Z, así. Entonces vamos a aplicar una pequeña expresión. Para la expresión de esta vamos a basarnos en una que os he dejado aquí en el... Os lo he dejado aquí en el archivo este. Aquí lo tenemos en Expressions. Tenemos aquí un enlace en péndulo, vamos a pinchar 2 veces y que nos va a llevar en el navegador web a una página que se llama motionscript.com, que es una página muy buena con la que podéis aprender un montón de expresiones para After Effects. Aquí tienen algunas simulaciones físicas muy interesantes y la que nos va a interesar, tenemos de todo tipo, pero la que nos va a interesar a nosotros va a ser la de Pendulum No Decay. Decay es para que acabe moviéndose al final, para que se acabe siguiendo las leyes físicas, que acabaría quieto. Pero a nosotros no nos apetece para que siga todo el rato igual. Vamos a utilizar esta expresión de aquí. Entonces vamos a copiar esta expresión entera. La verdad esta página es muy interesante, os la recomiendo para aprender, está muy bien. Y vamos a dar la rotación con el Alt presionado, el relojito, para que salga lo de las expresiones. Y le vamos a darle a Control V. Pues ya tenemos copiada nuestra expresión. Si ahora le damos a Play, vemos que bien se anima ya. Así de fácil lo tenemos animada. Luego cuando aprendáis más, pues bueno, y aprenda yo también, que tampoco sé mucho de esto, vamos a ver el porqué de todas estas simulaciones. En este caso se puede ver más o menos, se puede deducir el movimiento constante por un seno que tenemos aquí, math seno, que los senos sabemos que son constantes. Entonces utiliza de seno como variable independiente, utiliza el tiempo lo utiliza. Y luego pues el decay lo divide para hacer que pare. Pero bueno, tampoco le vamos... Más o menos se puede ver por una gráfica, es verdad, vamos a mirarlo por una gráfica. Si le dais aquí mostrar gráfico de posexpresión y le dais aquí a gráfica, podemos ver la gráfica de lo que estamos haciendo. Y como vemos es la clásica función seno, una función senoidal totalmente periódica. Pero bueno, no vamos a meternos en clase de matemáticas, vamos a dejarlo así. Aquí tenemos algunas cosas que podemos variar, como la amplitud del movimiento, la frecuencia, las oscilaciones por segundo y demás. Variadlo a vuestro antojo, de momento yo no lo voy a tocar demasiado. Y ahora no tenemos nosotros más que quitar el solo de la escena, el solo de la bola. Vamos a poner una vista personalizada para saber dónde está nuestra bola. La hemos puesto muy adelante, aquí. Y ahora nosotros no tenemos más que ubicar la bola. Os recomiendo duplicarla en determinados lugares. La verdad es que no sé qué función exacta tiene esta bola en la escena, pero bueno, nosotros la podemos poner por arriba. La podemos duplicar unas cuantas veces. La ponemos así, la alejamos, la ponemos más lejana, y cambiamos el tamaño.
Esto ya depende en lo que queráis conseguir con vuestra escena. Así. Sé que este tutorial tampoco es muy divertido, no es muy entretenido, pero bueno, los proyectos lo interesante, yo soy sincero, lo interesante es inventárselos, ¿no? Ir creando distintas cosas. Luego repetirlo así es algún tanto monótono. Bueno, pues no lo vamos a cambiar más. Eso sí, como vemos que se mueven todas igual, eso resulta, como ya he dicho, algo monótono. Y sin embargo aquí podemos ver que se mueven a distintas velocidades y a distinto movimiento, y esto hace que sea más orgánico. La forma de hacer esto no es otra que la que se os está ocurriendo ahora mismo, seguro, que es... Si os estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, que es cambiar la expresión. Por ejemplo, frecuencia, a uno le vamos a dar una frecuencia, por ejemplo, de 0.5. Y si le damos una frecuencia de 0.5 ya se pone de otra forma, pues se va a mover más lento. A otro le vamos a cambiar la amplitud. Bueno, es haciendo la amplitud, que se la vamos a poner a lo mejor a 20. Y vemos que ya está de otra forma. Y luego otro vamos a hacer, cambiarle la amplitud, se la vamos a poner a 10, por ejemplo. Y vemos que con esto ya conseguimos un aspecto distinto para cada bola. Bueno, pues esto ya hemos hecho lo de las bolas. Otra cosa muy interesante que a veces se ve en la escena y que también me gusta mucho de esta escena es unas especie de polillas, de las que os he hablado antes, unas polillas que se pueden ver en ciertas ocasiones, que se mueven también con una función. Esta es la que me refería. Esta polilla que vemos aquí arriba, que se mueve y que además vamos a poder utilizar para otros proyectos, es bastante útil y vamos a utilizar la misma función seno. Pero bueno, esta polilla la vamos a hacer en una composición distinta, pues tiene varios elementos. Esta sí que va a estar completamente hecha en After Effects. Entonces vamos a darle a composición, nueva composición. El ancho y el alto recomiendo 200 por... quizá 300 por 200. Pues es algo más ancha, ¿no? Por 200, algo así. Y no tenemos nosotros más que ahora que crear los distintos elementos. Lo que vamos a crear van a ser sobre todo... Vamos a crear un nuevo sólido blanco. Van a ser esferitas. O sea, van a ser circulitos blancos con distintas transparencias. Entonces ahora vamos a aprender ahora cómo se hace. Le vamos a crear el nuevo sólido. Vamos a darle al Shift para que esté perfecto, para que sea un círculo perfecto, y al Control para que se haga desde el centro. Y vamos a hacer un círculo más o menos así. Ya tenemos nuestro círculo hecho. Y lo que va a ser, lo vamos a duplicar por 3. Bueno, mejor que duplicarlo, vamos a... primero con 1. Poco a poco. Y lo que vamos a hacer sobre todo va a ser importante, va a ser darle A del punto de anclaje. Y vamos a hacer moverle el punto de anclaje hasta el límite, hasta que el punto de anclaje esté en uno de los bordes. Esto va a ser muy útil y esto va a ser lo que nos va a dar, sobre todo lo que nos va a ayudar a hacer la forma de la polilla. Ahora, una vez que lo tenemos así, ya sí que lo podemos duplicar 3 veces. Y vamos a variarle el tamaño. Como vemos que el punto de anclaje está ahí, vamos a ponerle además a los 3, antes que nada darle a la T. Ya está con lo del Windows. Darle a la T. Le vamos a bajar la opacidad a los 3 hasta un aproximadamente, quizá un 30% esté bien. Y luego la escala la vamos bajando a los distintos. Y entonces es este movimiento más o menos de esta forma de 3 círculos intersectados con distintas opacidades. Vamos a hacerlo así, más o menos. Esta sería... En realidad esta es la forma de estas alas, ¿no? Entonces, una vez que los tenemos los 3 ya, quizá le podemos dar un poquito... La opacidad se la podemos hacer un poquito mayor.
Lo importante es que se puedan diferenciar los tres. Hombre, vosotros podéis hacer vuestros propios diseños y tal. Pero bueno, vamos a basarnos en este. Vamos a cogerlo y vamos a enlazar con la espiral. Vamos a enlazar uno con otro. Este vamos a enlazarlo con el primero. Y este vamos a crear un nuevo nulo, objeto nulo, que vamos a poner además aquí. Y lo vamos a enlazar con este objeto nulo. Entonces la magia de este objeto nulo es que nosotros cuando lo escalamos, se escala con el... se escalan los tres, pues dado que este se escala con el nulo, este se escala con este y este con este, están todos enlazados. Se podría hacer de otra forma, pero esta es la forma, creo yo, de la forma más sencilla de hacerlo. Entonces tenemos así, y nosotros lo único que necesitamos es variar una escala, que es la primera. Y entonces esto lo que va a permitirnos es hacer este movimiento, ¿veis? Todo está creado por este movimiento de solo uno de los factores de la escala. Entonces en la escala vamos a pinchar para darle a la expresión, a la escala del nulo. Vamos a irnos a... esto no es... aquí está, al lado de péndulo tenemos polillas.txt y vamos a copiar esta expresión. La vamos a copiar. Esta la he hecho yo. Esta es lo poco que he ido aprendiendo, la he hecho yo esta expresión. Y la verdad es que funciona bastante bien. Sin embargo no... ahora parece que funciona al revés. Bueno, así nos viene bien para saber cómo funciona. Esto es también con un seno matemático. Esta función es también con un seno matemático. Y de la que... y entonces aquí podemos ver las dos partes de la expresión. Aquí lo tenemos. La primera se define el largo. Y la segunda que tenemos aquí, que es la importante, cuando se ponen entre corchetes, lo que corresponde a la primera parte del corchete corresponde con el primer valor. Y lo que corresponde con la segunda parte del corchete, con el segundo valor. Y si tuviésemos más valores, funciona así. Entonces nosotros en el primer valor hemos puesto 100 y en el segundo largo. Y largo lo hemos definido aquí arriba. Esto es un poco cosa de expresiones, pero bueno, os lo explico así rápido. Largo lo hemos definido aquí arriba como lo que es largo. Entonces el problema es que nosotros queremos que el largo esté definido al primero y sea el segundo valor, este el que tenga 100. Entonces para esto no tenemos más que cambiar esto. Vamos a escribir una expresión rápida. Vamos a darle Alt Here. Le vamos a dar al array, perdonad, así. Lo quitamos. Bueno, el control Alt. Esperad que no sé qué pasa en este ordenador de las narices. ¿Cómo se pone una...? Bueno, lo pongo aquí. Perdonad por los errores. Y aquí ponemos primero entre los corchetes, ponemos largo, coma y ponemos 100. Y ya sí que va a funcionar bien. Y vemos como ya funciona para los dos lados nuestra ala. Con el time por 8, el primer 8 es el valor de la... si lo tenemos aquí, es el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia, y este 100 que tenemos aquí es el valor de... digamos, la amplitud con la que se va a mover. Como todos sabemos, la función... bueno, como muchos sabemos, la función del seno siempre tiene valores entre -1 y 1. Y tú lo que consigues multiplicando una función seno por cierto número es cambiar, digamos, la imagen de esta función. Bueno, si sabéis de funciones, lo que se hace es cambiar los límites a los que lleva la imagen de esta función. Si lo multiplicamos por 20, va a ir entre -20 y 20. Os lo enseño aquí. Nosotros aquí se puede delimitar por eso, porque entre qué valores toma nuestra expresión, ¿vale? Es una función senoidal como la otra. Y esta multiplicación de -1 que tenemos aquí es para lo siguiente. Nosotros ahora vamos a coger esto para que tengan los dos y vamos a duplicarlo. Lo vamos a duplicar. Y esto lo que vamos a conseguir es lo mismo pero encima. Y nosotros queremos que sea lo contrario. Por lo tanto, no tenemos más que coger uno de los dos nulos, coger su rotación, la rotación de... no, perdona, era la escala. Y este que está multiplicado por -1, que lo que hace los valores negativos, lo eliminamos. Y así conseguimos, al final, nuestra ansiada polilla. Ya tenemos nuestra polilla creada.
Vemos como con una forma muy fácil la tenemos creada para la infinidad, con todas las funciones senoidales y demás, lo bien que nos ayudan en el After Effects. Bueno, pues dejándonos de matemáticas, vamos a colocarlo así más o menos en el centro. Y vamos a volver a nuestra escena. Y ya no tenemos más que importar... No sé dónde exactamente, creo que esta es la composición 1, es la de la polilla, pues la vamos a llamar polilla. La teníamos polilla. No sé por qué la llamo polilla exactamente, pero sí, supongo que es porque es una polilla. Y vamos a duplicar este arriba y lo vamos a llamar bolas. Bolas. Bueno, le ponemos guiones. No sé qué narices pasa ahora con mi teclado. Pero bueno, lo dejamos así. Y vamos a añadir aquí la polilla al lado de las bolas, que se sobrepone que son polillas. La hacemos de una forma tridimensional y duplicamos la polilla tantas veces como bolas tengamos, en este caso 4. Y ya para estar situando, lo más fácil que podemos hacer es coger del primero, cogemos su posición, la copiamos y la pegamos en la primera polilla. El segundo hacemos lo mismo, posición, cogemos su posición, la copiamos y la pegamos en la segunda polilla. Y vemos, esto es una forma fácil para ir situando los valores. Posición, copiamos valor y pegamos en polilla. Y vemos que ya están... Los vemos como ya los tenemos todos, los valores de las polillas pegados y las polillas ya están en su lugar. Genial. Ahora os recomiendo incluso cambiar un poco la escala de las polillas, pues están bastante grandes. Eso sí, siempre os digo que mejor que sobre que falte. Mejor hacerlo pequeño que hacerlo grande. Eso os lo digo yo por experiencia. No se necesita mucha para saberlo, desde luego. Pero bueno, lo podemos definir así. Más o menos tenemos los valores así creados. Las más lejanas habría que hacer las polillas más pequeñas, más grandes y tal. Pero bueno, vamos a dejarlo, ya lo hacéis vosotros. Y mirad, nuestra escena ya la tenemos, básicamente. Ya la tenemos casi acabada con nuestros... Cómo hemos situado todos los elementos. Y ya la tenemos aquí casi acabada, de forma tridimensional, está muy bien. Os recomiendo... como subimos un poco y se queda sin cielo, en vez de hacerlo más grande, como desaprovechamos la parte de abajo, vamos a bajar a por el background y vamos a subirlo un poco. La verdad es que lo podemos subir mucho porque nos da un poco igual. Y así tenemos más amplitud de movimiento. Lo siguiente que vamos a crear, lo último, aunque esto no se ve demasiado. Esto no se ve más que al principio. Son una especie de nubes. A ver si se ve. Aquí tenemos una especie de nubes para la parte superior. Vemos incluso que aquí se me olvidaron algunas polillas de poner. Es una lástima, os lo revelo ahora. Y entonces tenemos así las nubes, vamos a colocarlas. Las nubes es algo bastante sencillo, esto sí que no tiene más que nada. Vamos a coger nuestro proyecto aquí. Y vamos a elementos vectoriales, tenemos nubes y tone clouds. Entonces vamos a irnos aquí, lo vamos a importar mejor desde aquí. Nos vamos a nubes, tone clouds, y lo importamos como composición capas recortadas. Las nubes. Bolas, entonces, y lo tenemos aquí. Donde están tone clouds capas, que son aquí 4 tipos de nubes. Son nubes muy básicas que hice yo también en el Illustrator. Fijaos, nubes así. Pero que si les damos desenfoque van a aparecer así nubes reales y que además podemos utilizar en composiciones y tal. Y es una forma fácil de hacer nubes, no me apetecía buscar en muchos sitios. Entonces no tenemos más que colocarlas arriba. Bueno, luego se pueden subir más. Las colocamos de forma tridimensional. Vemos que así parecen un poco chapuceras, ¿no? Pero así para darle algo de profundidad. Esto es una técnica fácil, pero como siempre digo, lo que hay que tener es imaginación. Que la imaginación es muy... Creo que es bastante importante en estas cosas. Y no tenemos más que aplicarle un desenfoque rápido. El que utilicé la otra vez me parece que era desenfoque rápido, me parece que era. Creo que el rápido funciona bien, porque tardaba... Sí, era el rápido. Y le bajamos un poco la opacidad.
así para que puedan intersectar unas con otras. Y vemos que aunque no lo parezcan, ya son nubes de verdad. Y ahora ya esto no lo tenemos. Las hice de distintos tipos para que parezcan algo distintas. Entonces ahora las duplicamos. Y ya no tenemos más que... Perdón. No tenemos más que ir componiendo las distintas nubes, cambiarlo el tamaño. Las podéis rotar, hacer más alargadas, subir, alejar. Esto ya os lo dejo todo a vuestro... A vuestro... A vuestro gusto, ¿no? Para que demos así. Las vamos haciendo distintas. Es importante hacerlas distintas. Y lo de la transparencia también está bien para que intersecten, como he dicho, unas con otras. Hacemos una quizás así un poco larga o no sé, podemos buscar con la imaginación que queramos. Y ahora nos vamos a cámara 1. Hacemos el zoom que tendría normalmente. Bueno, el zoom, el paneo de la cámara. Pues no estaría tan alejada. Y cogemos, subiríamos y más o menos serían nubes, ¿no? Hombre, habría que hacerlas más largas, habría que hacerlas más grandes y tal. Podemos hacer una nube muy grande y ponerlo ahí al fondo. Bajarle la opacidad un poco a esta nube. Como ya os he dicho, esto os lo dejo a vuestra elección. Ponemos una así más cercana a la cámara. Duplicamos esta. La ponemos así, entonces es el mismo movimiento que ya hace que parezcan algo de nubes. No lo parecen demasiado, pero bueno, no, como vemos en el vídeo no queda tan mal. Y lo que al final, como os he dicho, se busca son resultados y no forma en la que se hacen las cosas. Y lo vamos poniendo así. Me duele la garganta, uff. Bueno, pues más o menos tenemos nuestra escena ya terminada. Ya lo último que nos falta son las distintas partículas. Vemos las partículas que hacen de nieve y ya está. Ya no nos falta nada más. Entonces para esto no tenemos nada más que crear capa. Y vamos a crear las distintas capas. De momento solo una, nuevo. Y vamos a crear un nuevo sólido. Partículas. Así. Y le aplicamos el trapcode particular. Para lo del trapcode, esto sí os recomiendo bajar un poco si eso, para que vaya más rápido, la calidad a mitad. No vaya a ser, luego nos da un poco igual. Y vamos a alejar también la distancia de la cámara, para que podamos observar un poco como lo queremos. Se pueden ver ahí en el medio las partículas. Ahora las vemos mejor. Incluso las podemos dejar en un solo. Y entonces en el emitter vamos a poner... Ya hemos tratado mucho esto de las partículas. Podéis ver otros tutoriales como el de Where is the Top o tutoriales de ese estilo en el que se trata con más profundidad. En este caso solo os enseño un poco cómo se hace. Se cambia, vamos a ponerle size así, el 6x bastante amplio. Le creamos partículas por segundo, así bastantes. Nos vamos a Physics. Y aquí vamos a crearle algo de gravedad. Gravedad, gravity aquí. Y le ponemos un valor quizás de 20. Sería ir probando para vuestro... como queráis la velocidad a la que van. Le aumentamos un poco la vida para que puedan llegar más lejos. Que lleguen lejos las partículas. Así. Os recomiendo el Opacity over Life. En este caso cogemos esta, que sea una opacidad así suave al principio y al final. Vamos a quitarle el solo, a ver cómo va. Os recomiendo que lo pongáis al principio donde están las nubes. Entonces posición XY. Ponemos la posición X, ponemos donde están las nubes. Así. Bueno, técnicamente suelen caer de ahí arriba. Lo podemos poner algo así. Si queréis darle más life, le podéis dar la life que queráis. Así. Y más o menos simularían, dentro de lo que cabe, un poco de... La nieve es fácil de simular. Es una de las cosas fáciles de simular. La ponemos sola y la vamos a poner a completa definición. Vamos a acercarnos más, como sería en la realidad.
pues la cámara vamos a hacerla siempre más cercana. Y es así, vamos a quitarle un poco de opacidad a las mismas partículas. Vamos a darle tamaño size random, este es importante, sí, para que tengan tamaños algo distintos. Y tampoco hay que darle mucho más, le podéis dar un poco de campos de turbulencia aquí en aire, le podéis dar turbulent field, le podéis hacer position, un poquito de campos de turbulencia, si queréis que se muevan así de una forma algo turbulenta, pero no es, esto tampoco es muy complicado. Y lo que os recomiendo, os recomiendo sobre todo que tengan profundidad las partículas. No, esta cámara no hay que moverla, esa vista personalizada. Que tengan profundidad, vemos que tienen como profundidad, no que estén en un plano, para que les afecte el último desenfoque de profundidad que vamos a aplicar ahora. Os recomiendo asimismo que dupliquéis estas partículas, le cambiéis el random seed para que se generen de una forma distinta, y estas nuevas partículas les hagáis un size, las hagáis en general más pequeñas, size de 3 a lo mejor, para que sean como más pequeñas así. Genial, pues esto es, ya lo tenemos casi todo hecho. Y ya lo único que tenemos que hacer es hacer los distintos encuadres y todo. Voy a hacer yo ahora uno facilito y aplicar el desenfoque de los desenfoques distintos de profundidad, ¿no? Cogemos nuestra cámara. Esta la voy a poner yo más cerca para que se aplique mejor el desenfoque, quizá. Lo ponemos así. La ubicamos así. Y opciones. Esto la verdad es que lo del desenfoque de profundidad en este tipo de escenas es muy importante. Ahora puede que el ordenador empiece a ir más lento, por lo que os recomiendo que antes de probar los distintos desenfoques desactivéis las partículas. Y entonces vamos a irnos a vista personalizada 1. Vamos a rotar para ver imaginemos nuestra cámara. Este cuadradito que hay en el medio es la distancia en la que está enfocando. Entonces nosotros vamos a bajar en nuestra cámara, opciones de esta cámara, y la distancia de enfoque lo vemos que es este de aquí. Vamos a ponerla más o menos donde está el otro arbolito. Nuestro arbolito el primero, el que llamamos arbolito toon, porque es el que no es fotorrealista. Distancia de enfoque la ponemos más o menos ahí. Genial. Y ya no tenemos más que darle profundidad de campo. Como ahora las cosas están cercanas, le podéis abrir la abertura un poco para que tenga... Vemos que aquí hay desenfoque, el fondo está desenfocado, algunas bolas están desenfocadas. Y ahora activamos las partículas y magia. Ya tenemos todo aplicado. Quizás las partículas estas haya demasiadas. Podemos, eso sí, quitarle un poco de partículas. Así. Y ya lo tenemos. Luego podéis jugar con las partículas. Y así conseguimos este ambiente tan mágico que hemos creado poco a poco. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tutorial. Sé que ha podido ser un poco aburrido, pero bueno, os he mostrado un poco cómo he acabado haciendo este efecto. Así he hecho todo seguido, parece que no es difícil, ¿no? Ya hemos visto, hemos trabajado con la composición tridimensional en After Effects con capas 2 dimensionales, que engaña mucho al ojo y queda bastante bien. Trabajo con objetos vectoriales que son muy útiles, pues si nos acercamos ahora nunca va a variar la calidad de la imagen. Hemos trabajado también con funciones trigonométricas para dar estos movimientos de péndulo a las bolas. Hemos creado también el objeto polilla valiéndonos de unas funciones trigonométricas. Hemos visto cómo se definen los dos valores que tienen una expresión, cómo podemos para definir uno fuera de la expresión, una condición, tal. Hemos visto de todo un poco. Y bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial. Si queréis más tutoriales, un blog, un foro donde postear todas vuestras dudas respecto, si tenéis dudas con este tutorial u otro tutorial, o queréis simplemente debatir sobre la industria del cine o sobre lo que sea, ir a visualkey.net. Visualkey, como llave en inglés, .net. Soy Sami Jalagua, así que un saludo de Sami Jalagua y hasta la próxima. Hasta luego.